Opinión de latino para latino. Es lograr que los personajes que mueven el mundo y toman las decisiones analicen y debatan los hechos que afectan nuestras realidades. Buscando con nuestras revelaciones, nuestras investigaciones, las posiciones de los protagonistas de la noticia y el análisis de expertos internacionales. el punto clave de cada noticia. Entérese de las noticias y forme su propia opinión. De martes a viernes, al caer la noche. Por NTN 24. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Fuerte enfrentamiento entre la ONU y el Vaticano. El comité está profundamente preocupado porque la Santa Sede no ha reconocido la magnitud de los crímenes cometidos y no ha tomado las medidas necesarias para atender casos de abuso sexual y proteger a los niños. Federico Lombardi, portavoz del Vaticano. no han tenido suficientemente en cuenta las respuestas, tanto escritas como orales, a cargo de los representantes de la Santa Sede. En un hecho sin precedentes, la Comisión sobre los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas acusó a la Santa Sede de encubrir los crímenes sexuales cometidos contra niños por curas pederastas. Debido al código de silencio impuesto en todos los miembros del clérigo, bajo la penalidad de excomulgarlos, muy pocos de los casos de abuso sexual de menores han sido reportados a las autoridades de los países en los que ocurren. La Iglesia respondió con un fuerte ataque. Aseguró que el informe no tuvo en cuenta sus argumentos de defensa y lo calificó de anómalo y extralimitado. Federico Lombardi, portavoz del Vaticano. Se ha dado mayor atención a las organizaciones no gubernamentales con prejuicios negativos hacia la Iglesia Católica y a la Santa Sede que a la posición de esta. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, desde Ginebra, Suiza, Jorge Cardona Llorens, integrante del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, habla sobre el polémico informe y responde a los cuestionamientos que le ha hecho la Iglesia Católica. Desde México, el reconocido investigador en temas de pederastia y exsacerdote Alberto Atié analiza el significado, el impacto y las consecuencias jurídicas que tiene para el Vaticano el histórico pronunciamiento de la ONU que por primera vez insta a la Santa Sede a que entregue a la justicia a los clérigos responsables de abuso de menores. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurisati. Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurisati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: el enfrentamiento entre el Vaticano y el Comité para los Derechos del Niño de la ONU. En un hecho hasta ahora sin precedentes, la Iglesia Católica ha recibido esta semana fuertes cuestionamientos por parte de un alto organismo internacional. El punto clave de esta noticia: a través de un duro informe, la ONU acusó al Vaticano de encubrir a los curas responsables de abuso sexual a menores y también han exigido que ellos fueran retirados de sus labores eclesiásticas y entregados a las autoridades civiles para que respondan por los delitos que cometieron. La Santa Sede ha adoptado prácticas que han llevado a la continuación del abuso y a la impunidad de los perpetradores. También quiero referirme a las declaraciones contra la homosexualidad que han contribuido a la estigmatización social y violencia contra gays, lesbianas y transexuales y niños criados por parejas del mismo sexo. El punto clave de la noticia: en respuesta, la Santa Sede calificó este informe de distorsionado, de injusto e ideológicamente sesgado. Su portavoz, Federico Lombardi, aseguró que el documento no reconoce las respuestas que ha dado la Iglesia Católica y las acciones que ha emprendido para enfrentar los casos de pederastia. Federico Lombardi, portavoz del Vaticano. Las observaciones han ido más allá de sus competencias e interfieren en las posiciones doctrinales y morales de la Iglesia Católica, dando valoraciones morales sobre la contracepción, el aborto o la educación en las familias y la visión de la sexualidad humana. Vamos a tratar de encontrar el plan correcto del compromiso por el bien de los niños, incluso a través del instrumento de la Convención. La Santa Sede no dejará que falten sus respuestas cuidadosas y bien pensadas.
Fuerte llamado de atención de las Naciones Unidas al Vaticano. El Comité sobre Derechos del Niño acusó a la Santa Sede de seguir encubriendo a clérigos responsables de haber violado a miles de menores de edad en todo el mundo. Advirtió además que para la Iglesia es más importante resguardar su propia imagen que acompañar a las víctimas de abusos sexuales. Se trata de la primera vez que un organismo internacional sienta en el banquillo a la siempre poderosa Santa Sede. El Vaticano infringe la Convención sobre los Derechos del Niño porque no hizo todo lo que tendría que haber hecho para proteger a los menores. De frente, así fue la acusación contra el Vaticano hecha por el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño. El organismo no vaciló en acusar a los jerarcas católicos de ser responsables de abuso contra decenas de miles de menores en todo el mundo. Advirtió además que la Iglesia ha permitido que estos horrendos crímenes se sigan llevando a cabo al encubrir a los pederastas. La Santa Sede ha adoptado políticas y prácticas que han llevado a la continuación del abuso y a la impunidad de los perpetradores. La Santa Sede ha puesto sistemáticamente la preservación de la reputación de la Iglesia y la protección de los autores por encima del interés superior de los niños. La protección de estos autores ha sido posible por cuenta de la estrategia de transferir a los responsables de parroquia a parroquia, lo que, a juicio de la ONU, ha permitido a muchos sacerdotes mantenerse en contacto con niños y continuar abusando de ellos. Esto sigue poniendo a los menores en alto riesgo de abuso sexual en muchos países. Pero las denuncias no paran allí. Según el Comité de Derechos del Niño, hay una estrategia igual de estremecedora, la de callar a los niños víctimas de abuso para que estos no denuncien. Otro asunto fue el código de silencio que impuso la Iglesia sobre los niños y el hecho de que la presentación de informes a las autoridades policiales y judiciales nacionales no haya sido obligatoria. Es por eso que las Naciones Unidas exigen al Vaticano que asuma su responsabilidad y remueva inmediatamente a los responsables sospechosos de haber cometido abuso infantil. Pide además a la Santa Sede dejar de ser un obstáculo para que sean llevados estos casos a las autoridades policiales y judiciales pertinentes a fin de que los jerarcas violadores sean investigados y enjuiciados. El reporte toca incluso temas sensibles para la Santa Sede al recomendar que se evalúen las posiciones de la Iglesia sobre el uso de anticonceptivos, la salud sexual y reproductiva de adolescentes y además pide que se revise su postura respecto a la interrupción voluntaria del embarazo en casos de peligro para la vida de la madre o de violación. También insiste en que los homosexuales no sean discriminados. Las recomendaciones fueron publicadas luego de que el Vaticano presentara documentación sobre la materia y enviara al arzobispo Silvano Tomasi a declarar ante los miembros del comité a mediados de enero pasado. Fue un gesto histórico de la Santa Sede y por eso, pese a los duros pronunciamientos del Comité de Derechos del Niño, su presidenta, Kirsten Sandberg, sorprendió al reconocer en todo caso un avance al interior de la Iglesia Católica. Sus actitudes han cambiado en los últimos años, así que esperemos que este sea un nuevo comienzo para una actitud más abierta y más cooperación que retire esta condición de silencio.